¿qué siente la médica cuando encuentra que un trasplante ha salvado una vida? En realidad es una satisfacción infinita. Creo que es lo que lleva a que todos los profesionales, médicos o del equipo de salud que comenzamos a incorporarnos a esta temática, quedemos totalmente adheridos y enamorados del tema. Nosotros decimos, y así se comenta, que el trasplante realmente es revolucionario en la medicina, es el milagro, porque ciertamente pacientes que están en nuestra lista, que tienen pronósticos muy graves y que definitivamente necesitan ese órgano, pueden salvarse y recuperarse o mejorar notablemente la calidad de vida. Definitivamente ahí es donde el milagro es bastante como corpóreo, porque cuando una persona tiene una enfermedad, recibe un tratamiento, mejora, desaparece si es una enfermedad banal o comienza a convivir con esa situación. El trasplante le cambia la vida, porque como dicen nuestros pacientes, vuelven a nacer. Por eso, y también en esto quiero hacer esta reflexión acerca del donante, porque el trasplante no comienza con ese órgano, ese tejido que llega milagrosamente. Comienza con esa familia, con esa solidaridad infinita de la comunidad que dice que sí. Comenzó a veces un día antes, 2 días antes, cuando se advierte en esos pacientes graves, súbitamente enfermos, porque muchas veces son pacientes con lesiones cerebrales que aparecen en forma brusca, inesperadas, que están en un área crítica de internación, en las terapias intensivas, o que ingresan en el shock room de los hospitales. Y esos pacientes, cuando evolucionan mal, a pesar de todo el tratamiento que recibieron, bueno, justamente son a partir de estas personas favorecidas donde esa familia realmente puede, comprometidas con la sociedad, decir que sí. Pensemos que cuando estas personas se tornan donantes, pueden salvar hasta 8 vidas de una lista de espera. Realmente es un acto extremadamente multiplicador. Y el otro tema, también muy importante, y así lo dice la ley, que es anónimo. Cuando en verdad esa familia dice que sí, que genera la donación, la está generando conociendo y creyendo en el sistema. Y sabe y tiene la certeza de que va a ir a las personas que más lo necesitan. O sea que a veces cuando nosotros hablamos de bondad, hacer el bien con alguien conocido, donde recibimos la retribución de las gracias de esa persona, es lo lógico. Yo lo que creo es que lo heroico es ser donante, porque don lo más valioso y no tienen, y así lo establece también la ley y psicológica y éticamente corresponde, no siempre reciben la sonrisa de esa persona que justamente se vio beneficiada. Recibe la sonrisa de toda la sociedad. Definitivamente esto es lo que hace que cuando trabajamos en esto y empezamos, no lo dejamos y potenciamos nuestro compromiso. ¿Le ha tocado como médica despertar a un paciente recién trasplantado y anunciarle, ya tenés un corazón nuevo, tenés un riñón, un hígado nuevo, tenés una nueva vida a partir de ahora? Bueno, mi especialidad, yo me formé en nefrología, con lo cual lo que desde la práctica clínica hice trasplante renal. Claro. Y no es el caso porque en general el paciente que accede a un trasplante renal es un paciente que está en tratamiento sustitutivo con diálisis y entonces en general se le explica, sabe, se le anuncia que puede recibir un órgano, con lo cual no se produce esta cuestión milagrosa. Pero quizás siempre me viene a la memoria la anécdota o lo que escuché de un adolescente. En general el 30 de mayo es el Día de la Donación y todos los años siempre se realizan encuentros. Hace bastantes años, ya esta adolescente debe ser una adulta, comenta una chiquita trasplantada hepática, que en el colegio le hablaron del tema de la donación. Ella quedó muy impactada, vuelve a su casa y le dice a sus padres, yo quiero ser donante.
Y los padres, claro, a veces en general en el entorno familiar, cuando no hay una buena concientización o información, está este reparo de algo que viene del colegio, pero como siempre decimos nosotros, es la mejor semilla. Muy bien, esta chiquita se hace donante y en realidad evoluciona al poco tiempo después con una falla hepática fulminante, una insuficiencia hepática fulminante, y entra en coma. Y ella lo que comenta después es que cuando despierta del coma, le dicen: estás trasplantada con un hígado nuevo. Cuando ella lo transmite, esta dimensión fue notable, que es lo que usted me pregunta. Es despertar, porque ella, al entrar por su cuadro de deterioro hepático, no había tomado conciencia de esta situación, y cuando despierta pudo vivir gracias a ese milagro. Y ese mensaje ha sido muy fuerte, aunque se tratara de una criatura, ¿no? Sin duda. En realidad, cuando escuchamos a los pacientes que reciben los órganos, cómo les cambia su vida, cómo las mujeres, que siempre la maternidad es un tema tan importante, definitivamente luego pueden tener hijos. Y definitivamente es algo que conmovedor. Y mucho más, y esto también decirlo, cuando podemos escuchar a esa familia donante. Porque la experiencia que nosotros tenemos es que en esa situación abrupta y tremenda que es la pérdida de un ser querido, casi cuando uno se pregunta por qué, que no se encuentra sentido a la muerte, mucho más en estos casos que a veces son accidentes, son situaciones inesperadas, cómo el tiempo, después que esa familia puede elaborar esa pérdida, le queda esa sensación de satisfacción y de trascendencia. Y en todos los casos el testimonio revela una paz única a aquellos que han podido decir que sí, porque es encontrar ese sentido, que a veces la muerte como tal no la tiene. Leí la experiencia de una familia que perdió a un hijo en un hecho violento, un chico joven. Dona los órganos y, pese a lo que dice la ley, conocieron a quienes recibieron los órganos y desarrollaron una relación incluso amistosa, de afecto en algunos casos. ¿Por qué esto del anonimato? ¿Qué es lo que frena eso? ¿Por qué se impide que haya conocimiento entre los dos extremos de estos casos? En general, lo que la ley fija y preserva fundamentalmente es que el acto de la donación sea extremadamente solidario, voluntario, y preserva la confidencialidad tanto del donante como del receptor. El vínculo que se genera entre el donante y el receptor es variado si estamos hablando de un donante fallecido o de un donante vivo relacionado. En el caso del donante fallecido, en verdad la pérdida es absoluta para esa familia. Y lo cierto es que desde el punto de vista psicológico hay que ayudar y tratar y apoyar para que esta familia pueda hacer el duelo, para que el único sentimiento que lo acompañe sean los afectos que lo unieron a su ser querido y la trascendencia en general que puede tener en la sociedad y en la comunidad, pero no generar vínculos estrechos con aquellos receptores de los órganos, porque los órganos de una persona no son la persona. En realidad, el órgano o el corazón o el hígado, los riñones, son de los receptores. Por otra parte, lo que en general entonces en este punto se trata, y esto es un tema muy importante para garantizarlo, es que en nuestro país la donación a través de nuestro sistema informático, que se asignan los órganos a las personas que más lo necesitan, es independiente de factores culturales, sociales, económicos, es decir, no se genera por eso. Como es un vínculo que tiene que estar basado en la solidaridad absoluta, no debe haber ninguna contraprestación que se pudiera generar entre ambos, en la situación de aquel que recibió y de aquel que dio. En general, y en este punto donde uno sabe que por ahí puede ser una familia que está en una situación de gran carencia con un receptor, de una familia de los receptores que están en otra situación, se podrían generar vínculos que no hacen a la esencia de la donación, que es una donación que se realiza para la sociedad,
para la comunidad. Esto estamos hablando en el caso de la donación de fallecidos. Claro. En el caso del donante vivo relacionado, y recalco esto, me parece que lo tenemos que remarcar, la ley establece el donante vivo relacionado, quiere decir que ese vínculo tiene que estar garantizado por un vínculo de consanguinidad, justamente para evitar cualquier situación de que aquel pudiente que necesita el órgano pudiera estar generando algún vínculo que no es el de la solidaridad con el receptor que está en una situación de el donante que está en una situación en la que de vulnerabilidad y que justamente puede violarse su libertad y su autonomía al pedido. No obstante, los únicos donantes vivos no relacionados que sí la ley autoriza el conocimiento y luego de un año es el de médula ósea. Porque en general el trasplante de la médula como tal, si la consideramos un órgano, se regenera y vuelve a estar. No es como en el caso del donante fallecido, que en verdad se ha perdido la persona. Ahí sí, a partir del año se hacen contactos y realmente es también muy, muy interesante y muy intenso ver el vínculo que se genera. Pero ciertamente en nuestro país y en nuestra ley se promueve el anonimato, es lo más adecuado desde lo ético y desde lo psicológico, y a veces esto puede suceder cuando hay un conocimiento, en general se establece que sea a largo plazo, cuando se advierte que la evolución de ese receptor ha sido adecuada y ya asume una vida nueva totalmente incorporada con esta nueva situación de trasplante. Ahora leía al caso que le comentaba, los papás del chico muerto decían que conocer a las personas que recibieron los órganos los ayudó. Por un lado, ellos terminaban de hacer el duelo y generaron una sensación de paz, como de cierre también del proceso al haber conocido a las personas. Esto no pasa siempre así, no es algo que por allí se puede promover en el marco de la... No, lo que nosotros sí promovemos, generamos y realizamos es que se informe a la familia donante el destino de los órganos o de los tejidos, con la confidencialidad de los casos. Esto sí es importante para que esa familia que donó pueda corporizar esa donación en vidas que efectivamente se salvaron. Entonces se le informa que gracias a ese corazón una persona de sexo masculino de tal edad pudo seguir viviendo y salió de lista de espera, una persona de sexo femenino de tal edad dejó de hacer su tratamiento dialítico. O en caso de las córneas, que las córneas fueron procesadas y se encuentran en el banco de tejidos, y esto se le informa a la familia. Este es un derecho que nosotros lo respetamos y permite el cierre del proceso. Sin generar los datos Sin generar los datos filiatorios, porque entendemos que hay familias que están en mejores condiciones, otras en otras condiciones, no podemos nosotros preverlo, y la verdad es que el receptor tiene siempre esta sensación de que debe saber que esa donación vino de la sociedad, porque ciertamente nunca va a poder devolver la misma intensidad que es la vida que le dieron nuevamente. Lo que está dando vuelta con lo que dice es la presencia del dinero en esto, ¿no? Que Sin debe duda. ser... hay uno de los grandes fantasmas que aparece cuando se habla de donación de órganos, el tráfico de órganos, ¿no? Un mito, a lo mejor para nuestro país, pero es una realidad que existe en el mundo. Se ha hecho una cumbre en el Vaticano para hablar de ese tema, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Es una fantasía o existe el tráfico de órganos, el comercio de órganos, el dinero por órganos? ¿Qué pasa con eso? No, existe. Y en realidad debemos estar muy atentos, y los gobiernos y los estados tienen que estar generar normas muy fuertes para evitar esta situación del tráfico o el turismo de órganos.
Nosotros estuvimos, justamente yo tuve el honor de compartir esta cumbre del Vaticano, la Academia Pontificia hizo esta reunión para justamente atender en aquellas situaciones, regiones del mundo donde se produce esto. ¿Acá pasa? No. Afortunadamente, lo que debemos decir nosotros es que no existe en nuestro país el tráfico de órganos ni el turismo del trasplante. ¿Eso está asegurado? Eso está asegurado. ¿No hay un mercado negro que ustedes no hayan detectado? En absoluto, en absoluto. No ¿Pero existe. cómo saben eso, doctora? Nosotros lo sabemos primero porque si se hubiera identificado algún caso, esto sería denunciado penalmente y nosotros en general hacemos consultas y recibimos a veces de los juzgados otras consultas y en ningún momento ha aparecido ninguna denuncia al respecto. Sí es importante decirlo así, finalizamos el otro tema, que el turismo del trasplante surge como una necesidad de la sociedad. Aquel que está en una lista de espera y necesita el órgano, muchas veces en países, en estados que no promueven la autosuficiencia del trasplante, entonces no le dan la respuesta que necesita. Pensemos nosotros que aquel que tiene una enfermedad terminal y puede ingresar en una lista de espera, el Estado tiene que haber generado los mecanismos, porque así corresponde, para que esas personas satisfagan su necesidad en el marco legal. Hay países que no han desarrollado la actividad de donación, que tienen solo actividad de trasplante, solo y específicamente y fuera del sector público o regulado. No hay equidad, no hay accesibilidad para todos, y esto lleva a que aquel que lo necesita trate, por sus medios, de buscar la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué es el turismo de trasplante? El turismo de trasplante es eso, es el viajar a aquellos países donde queda habilitado el trasplante fuera de un marco legal o que la ley no prohíbe el donante vivo no relacionado, y en esos casos se busca aquella persona vulnerable. Hay regiones de nuestro mundo en el cual hay más vulnerabilidad e inequidades, y en este tema, por supuesto, frente a estas dos necesidades, aquel que está necesitando como ser humano un bienestar y el otro que necesita el órgano y se lo puede dar, se genera una situación que en verdad está utilizada por instituciones o profesionales que tienen una práctica no ética y que llevan a cabo estos trasplantes. ¿Qué pasa en esos casos? Se busca una persona vulnerable, le ofrecen dinero para que un órgano que, digamos, que pueda donar y continuar en vida. Sí, claro. En estos son, en general, los trasplantes que se pueden hacer con donante vivo relacionado, habitualmente es el trasplante renal. Porque lo que quería preguntar es que hay cosas que no conocemos, ¿no? Si puede existir también situaciones que lleguen a crímenes y demás, situaciones extremas, a propósito de esto, en otros países estoy hablando, ¿no? También me parece importante quitar algún mito acerca de esto. Usted vio cuando desaparecen chicos, jóvenes y demás, que se donde se vincula la desaparición de las personas o la trata de personas con el tráfico de órganos. Y en esto es muy importante ser cuidadosos al respecto. Nosotros tenemos vinculación con el Poder Judicial, con la Secretaría que regula todo el tema de tratas. En ningún momento se ha podido asociar. Entendamos que para que un trasplante sea exitoso, que es el fin de esto, ese donante que ha sido seleccionado tiene que estar en buenas condiciones, garantizar que sea sano, garantizar que tenga identidades genéticas con el que lo va a recibir el órgano para que no se produzca un rechazo, con lo cual, en general, existe la habilitación de selección del donante y del receptor previamente. No hay un engaño ni una mentira. Cuando hay turismo, cuando hay una compraventa, esto está definido en un contrato en donde, lógicamente, está vulnerada la autonomía y la libertad del que dona, porque lo está haciendo en función de que está presionado por otra situación. Pero ciertamente no es que lo raptan, le sacan el órgano y luego el órgano se coloca en otro paciente.
porque primero que la cirugía de la donación y del trasplante son cirugías importantes, lo que se podría decir cirugías mayores, aún la del donante, tanto sea vivo o en el caso del donante fallecido que puede hacer donación de muchos órganos, entra en un quirófano, tiene que ser cuidado y tratado como si fuera una cirugía de una persona viva, por supuesto, y ese donante tiene que haber sido estudiado previamente, inmediatamente antes de la donación, para poder descartar alguna enfermedad infecciosa que se pudiera transmitir, alguna enfermedad oncológica o maligna que se pudiera transmitir. Y además también hay que hacer pruebas de sangre entre el donante y el receptor para tener certeza de que ese receptor no tiene en su sangre lo que se llaman anticuerpos, que si los tuviera generaría un rechazo inmediato. Claro. Entonces, todo el proceso, desde el momento de la donación hasta el trasplante, intervienen varios equipos de profesionales especializados en cada una de estas etapas, que no tienen un vínculo ni una dependencia los unos con los otros y que va llevando a un proceso que reúne más de 100 profesionales. O del equipo de salud. Un caso de ablación y trasplante, ¿esa cantidad de profesionales demanda? Sí, claro, porque tenemos todo lo que es el proceso de la donación, que son médicos fundamentalmente de cuidados intensivos, que tienen a su vez que hacer las consultas con los infectólogos, se debe hacer el diagnóstico de muerte encefálica con un neurólogo o neurocirujano, como lo establece la ley. Luego, definido el tema, siempre intervienen psicólogos o trabajadores sociales que hacen la entrevista con la familia para hacer el abordaje de la temática de la donación. Tiene que hacer una intervención judicial en caso de que esa muerte haya sido violenta, donde interviene la policía y el juez del proceso. Luego va a quirófano, en ese quirófano están todos los cirujanos que provienen de los distintos equipos y del mismo organismo de procuración. Después esos órganos son asignados a los distintos pacientes que están en los equipos de trasplante, o sea que ahí vuelve a intervenir los profesionales directamente del receptor, y en el medio estuvo fiscalizado todo el proceso por el INCUCAI o por los organismos provinciales dependientes del INCUCAI, que son los que hacen, de acuerdo a los datos médicos del donante, la asignación de los órganos. María del Carmen, estamos hablando de un proceso muy depurado, y en los dos extremos hay situaciones de mucho dolor y mucha angustia, ¿no? Así es. Uno de los extremos. Hay unos 8.000 personas en lista de espera, especialmente en la Argentina. Me imagino lo que debe ser esa pequeña comunidad, la angustia, porque le toque a mi hijo, me toque a mí, le toque a mi papá, es decir, ese momento en que necesito que el próximo órgano sea para nosotros, ¿no? Así es. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo debe ser para ustedes también una situación de presión o muy especial, me imagino, ¿no? Esa parte del problema. Bueno, este es el gran desafío que tenemos. Este es el desafío en el mundo, no solo en nuestro país, porque justamente el trasplante, que es una práctica médica habitual, hoy se sabe que cualquier médico que encuentre que su paciente tiene una falla terminal le puede indicar un trasplante, lo va a derivar a un equipo especializado, pero las personas ven el trasplante definitivamente como la salvación. El trasplante, a lo largo del adelanto científico, hoy es una garantía de una sobrevida y de una buena calidad de vida por años. Entonces, en las listas de espera cada vez se van incorporando pacientes con edades a veces mayores de 60 años, de 70, que hace 20 años no se les daba esta oportunidad y hoy se da. Entonces, las listas van creciendo mucho, pero no siempre se hacen desde el Estado, desde la comunidad, el trabajo profundo de decir, de la misma manera tenemos que trabajar para que existan donantes, para que existan donaciones. Por eso se habla en general y en el mundo, de la autosuficiencia en el trasplante. Esto es lo que mejora que cada comunidad
pueda darle respuesta a sus pacientes. Entonces, el gran mensaje es decir, solo es posible el trasplante y este milagro si tenemos una sociedad solidaria y un equipo de médico de salud que no esté vinculado al trasplante, pero que estando en las situaciones en donde se produce el fallecimiento y la muerte, estén atentos a saber que puede transformar ese fallecimiento en 8 vidas. Y esta angustia de las personas que tienen familiares o que están en la lista de espera, ¿cómo la viven? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es esa situación que se les plantea a ustedes con los pedidos que deben tener? Las presiones, que son lógicas también, ¿no? Para una situación Sí, así. yo no hablaría de presiones, yo lo que diría son de situaciones de desesperanza. Claro. Y aquí 2 mensajes. El primero es que los familiares tienen que tener la certeza, la garantía y la confianza en el sistema. Claro. De saber que independientemente de que salgan y hagan los pedidos, lo cual es una manera de poder sentir que están haciendo algo y no que están bloqueados en la esperanza sin un tiempo exacto, el órgano, si efectivamente existe, va a ser asignado al paciente. Por eso también debemos decir que los pacientes cuando ingresan en una lista de espera, de acuerdo al estado de salud, a la gravedad con la que evolucionaron, van a estar en una situación de emergencia o en una situación electiva. Y la expectativa de vida del paciente, a la hora, porque usted tiene que elegir, o sea, no queda otra en algún momento, ¿no es cierto? Aparecen órganos y hay una nena de 5 años y un señor de 60, como dice usted, que tienen un cuadro parecido. ¿Entra a jugar la expectativa de vida? Seguro. Acá lo importante es decir que el INCUCAI no elige. Ajá. Se seleccionan los pacientes en base a criterios estrictamente médicos que han sido consensuados por los profesionales académicos y que definen los distintos temas y criterios en base a los cuales se van a asignar los órganos. Siempre el paciente pediátrico tiene prioridad, aún para todos los órganos. El otro factor de desempate, podríamos decir, es la antigüedad en la lista. Se sabe que aquel que está más tiempo en la lista de espera es el paciente que claramente está más deteriorado y tiene menos expectativa de vida. Este es otro factor. Pero lo preponderante es el factor médico, es la inmunología, tienen que darse similitudes inmunológicas en el caso de los riñones, no tienen que existir anticuerpos y todo esto hace que quizás un paciente, tiene que haber por supuesto similitud en el grupo sanguíneo para evitar el rechazo y todos estos criterios son los que los organismos de procuración recepcionan de los datos del donante para incorporarlos en lo que nosotros decimos estos programas informáticos que luego ordenan en función de estos puntajes y de estos de score consensuados cuál es el orden en el cual deben ser asignados esos órganos. Usted sabe que siempre los casos resonantes funcionan muchas veces también como motores de los mitos que hay y las fantasías. El caso de Sandro, por ejemplo, ¿no es cierto? El cantante recibe un trasplante y hubo comentarios, especialmente de personas que estaban relacionadas con listas de espera y demás. Claro, lo privilegiaron porque, pese a tener una edad avanzada o arrastrar un problema de salud, por alguna razón, por alguna influencia. Esto no existe nunca de ninguna manera, ¿no? No. Afortunadamente en nuestro país es tan claro que no existe ningún tipo de influencia ni de presión en el tema que definitivamente lo que le decía al comienzo, no recibimos presiones porque se sabe que son absolutamente banales. Sí, cuando nosotros, y esto muchas veces lo hacen los equipos de trasplante o los propios organismos de procuración, cuando encontramos esa familia realmente desesperada, que muchas veces y a través de los medios aparece la necesidad de un pulmón, de un corazón. Entonces ahí a veces generamos entrevistas para que la familia conozca el INCUCAI, conozca el equipo que va a estar atrás de ese proceso y en realidad esto les da una cierta calma y tranquilidad. Otro tema importante para transmitir es que nuestro sistema informático nacional
que está muy bien custodiado en el INCUCAI y que solo tienen acceso al mismo en forma codificada los profesionales, también tienen acceso a los pacientes. Cada paciente que está en lista de espera tiene un código y puede consultar claramente si entró en algún proceso distributivo y si no se le asignó, por qué. Y además puede saber cuántos procesos de distribución de órganos se produjeron en un día, y esto da esta transparencia en el sistema que nos parece muy importante. Le cuento algo que nos pasa en los medios de comunicación, sí. ¿no? Aparece una necesidad de un órgano, sí. y los familiares, los amigos hacen campañas. Por supuesto. Necesitamos un corazón, necesitamos un riñón. Sí. A veces se lo presenta como incentivemos la donación de órganos, pero a veces aparece como la idea de que puede haber una campaña para que determinado paciente consiga un órgano. Eso es un error por allí, pero no está muy difundido, no se conoce mucho, particularmente cuando se vive esa situación de angustia, como es la situación, ¿no? Sí, es un error la conceptualización del tema, porque, digamos, no va a aparecer el órgano porque aparezca por televisión. El segundo aspecto es que esto, la noticia como tal, genera justamente lo más negativo de la donación. Porque la sociedad dice, ¿y qué se espera de mí para poder dar respuesta? No soy yo que lo estoy escuchando, el televidente, el que va a dar respuesta a esto. Pero mejor anunciar que soy donante por allí, ¿no? Exactamente. Esto es lo importante. Porque lo mejor es lo que hemos podido, justamente gracias a nuestra sociedad, poder decir la cantidad de expresiones de voluntad que tuvimos solo y acompañando este proceso de las campañas de la donación. ¿Qué es lo que, digamos, una sociedad madura en este tema logra? Es ser una sociedad donante. Nosotros deberíamos promover, ya que en nuestra ley tenemos el consentimiento presunto, tratar de trabajar, y esto es lo que estamos intentando, y los medios en esto sí nos ayudan, a que toda la sociedad tenga claro el proceso, porque nosotros estamos convencidos que todos somos donantes, todos lo seríamos. Las familias que dicen que no es porque no están bien informadas, porque no se les dio suficientemente tiempo, porque tienen algunos temores o mitos. Entonces, si no, claramente porque nuestra sociedad es muy solidaria. Ahora fíjese, 85% de la gente está a favor de la donación de órganos. Pero en el momento de tomar la decisión, baja a la mitad de eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Aparecen los fantasmas? Digamos, tomar la decisión quiere decir, se perdió a un familiar o está a punto de perderse a un ser querido, y hay que decidir esto. Y yo que a lo mejor dije que estoy de acuerdo, cuando llega el momento, ¿qué aparece y qué No, por qué en pasa general esto? las personas que lo comen, por eso también, esto es muy pertinente lo que dice, este tema de la donación, el de ser donante, hay que plantearlo como una decisión de vida, no frente a la muerte. Ese es el momento donde hay que decidirlo. Ese es el momento donde tiene que ser un tema de la familia. Eso es una convicción vital, como decidir tantas otras cosas de los derechos de los ciudadanos. Hay gente que dice, yo cuando me muera quiero que me entierren o que me cremen y demás, lo dice en cualquier día, pero no hablamos de esto, ¿no? Porque no habla de su muerte, porque la donación no tiene que ver con la muerte de uno, tiene que ver con el compromiso vital que tenemos con esta sociedad, como el cuidar los espacios verdes, como el cuidar nuestra salud. Entonces, dicho esto, llegado ese momento que nadie lo espera, nadie espera la muerte y que nadie lo desea, sin duda, quienes tengan que tomar esa decisión, que seguramente va a ser la familia, entonces tienen este alivio porque sienten que están cumpliendo con el deseo de la persona y que se cumplió con esta meta, con este objetivo que pudo trascender. Qué cosa más maravillosa, como yo digo, bueno, estamos nosotros empapados de este tema, pero es como ser dioses. ¿Quién da la vida? Dios. La donación nos permite ser un poco dioses, porque le damos la vida a otras personas. Es una oportunidad que tenemos. Claro. Si yo voluntariamente digo que soy donante, y en el momento en que hay que proceder a esto, mis familiares dicen, no, yo no quiero, nosotros no tenemos esa voluntad y demás, ¿qué se impone más?
Si yo voluntariamente digo que soy donante y en el momento en que hay que proceder a esto, mis familiares dicen, no, yo no quiero, nosotros no tenemos esa voluntad y demás, ¿qué se impone más? No, lo que la ley dice es que la expresión de voluntad sobre la donación es individual, puede ser rectificada por la misma persona a lo largo de la vida, pero una vez que está dada, no se puede modificar. Esto es el concepto claro. No lo modifican terceros. No, es como si fuera un deseo de una herencia que se otorga, no se puede modificar. Ahora bien, en realidad, y lo que nosotros sabemos es que en general, cuando a la familia se le demuestra ese documento, el acta o el documento de identidad donde la persona es donante, comienzan a reflexionar sobre esto. Vuelvo sobre el tema. Cuando esa familia dice que no, en general esa familia está pasando por una etapa de bloqueo muy fuerte de dos cosas. Tiene la negación de la pérdida, no puede aceptar a veces todavía esa muerte, no tolera esa situación. O segundo, ha tenido una experiencia negativa desde salud con la atención de esa persona. Entonces es como que responde a esta rabia que tiene por ese destino tremendo de no haberse podido salvar. Si no salvaron a mi hijo, ¿por qué tengo yo ahora que salvar a otros? Estas son reflexiones que muchas veces pasan porque somos humanos. Entonces ahí hay que tratar, como siempre decimos, en nuestras técnicas y en nuestra comunicación y en nuestro acompañamiento de esa familia, que es la de la pérdida absoluta, darle el tiempo para que sepa la pérdida y demostrar que el poder decir que sí. Doctora, pero no hay mucho tiempo para que digan el sí. En realidad es el Tras la tiempo, muerte, ¿no? por supuesto, pero es el tiempo que se debe respetar de la familia. Pensemos lo siguiente, desde el momento en que se confirma el fallecimiento a través de los métodos técnicos y clínicos del examen neurológico, la propia ley, nuestro propio protocolo seguido en todo el país y de la misma manera, establece que deben transcurrirse 6 horas en el caso de adultos y más tiempo en el caso de los niños, para repetir alguno de esos exámenes y volver a ratificar para darle todas las garantías a esa familia. Este es un periodo, como nosotros decimos, muy adecuado para hacerle primero el abordaje de esa familia donde en realidad se le dice el destino y lo infructuoso que ha sido todo el esfuerzo que se hizo. La persona, el ser querido, falleció. Frente a esto, hay que dar respuesta a todas las preguntas que haga la familia acerca de la muerte y la pérdida de ese ser. No se puede mezclar todo. Luego que se puede tener la certeza de que esa familia entendió la pérdida, que tiene la confianza de que se hizo todo lo posible porque así es, y porque otra reflexión me surge ahora. Si alguien recibe esta solicitud de donación, su hijo, su marido puede ser donante, es porque ha tenido la mejor atención. Porque para ser donante fallecido, esos órganos tienen que estar en una situación adecuada. No tienen que haber sufrido ninguna alteración tremenda. En general, lo único que tiene que haber pasado es que el cerebro dejó de funcionar, pero ese corazón, ese hígado, no tiene que haberse visto comprometido con otros problemas. Con lo cual, el que le digan a una persona que su ser puede ser donante es la mejor prueba de que recibió la mejor atención. Porque realmente ha sido una situación cataclímica del cerebro, pero esa terapia intensiva, ese shock room lo atendió adecuadamente. ¿Y cómo es ese momento tan difícil, esa línea en la muerte cerebral, el proceso vegetativo, todo ese estado tan especial en que la familia por allí para tomar la decisión no está segura de qué ha pasado, ¿no? Todo esto, ¿cuándo se establece definitivamente la muerte y la posibilidad de pasar a la instancia de la ablación, de la donación, ¿no? Solo se puede hablar de donación cuando se confirma la muerte. Y la muerte no es un estado vegetativo. La muerte está claramente definida por una
falla irreversible de la función del cerebro. Por eso se dice en general, esto se puede comprobar y es comprobable, y además tiene que ser corroborado por un examen clínico y además por algún método técnico, que es un electroencefalograma, un ecodoppler, que puede revelar objetivamente que ese cerebro ya no tiene irrigación y que esa situación es irreversible. Frente a esta determinación de que está fallecida la persona, ahí es donde se comienza a informar exactamente, porque previamente la familia seguramente fue recibiendo la noticia de que está evolucionando inadecuadamente, que bueno, y siempre está la sensación del milagro. Por supuesto que la familia va a querer el milagro, esto es lo lógico. El momento de ese corte, esa línea, es cuando se le dice ya no hay milagro para él, porque falleció. Quizás el milagro está para otras 8 personas. Esto no se dice en forma inmediata. Claro. Pero en realidad, y esto es lo que nosotros debemos trabajar muy intensamente, también con los equipos de salud que atienden a estas personas, porque son ellos, es ese equipo de salud que atendió a esa persona y que conoce a esa familia, quien tiene que abordar esta situación y entender de darle esta posibilidad a la familia para que diga que sí y a anónimos para él que están en espera. ¿Hay alguna limitación? En algunos países, por ejemplo, una persona que ha sido fumadora o que tiene algún otro tipo de adicciones tiene limitaciones como receptor, ¿no? ¿Aquí en la Argentina hay algo sobre eso? En general hay criterios de inclusión y de exclusión en todos los órganos en la lista de espera. Los criterios de exclusión son muy pocos, pero existen en general, porque si se lo excluye de la lista de espera es porque se sabe médicamente que el paciente recibiendo ese órgano, por ejemplo en un diabético renal crónico que está con más de 70 años, la evolución y la expectativa de vida que tiene en el trasplante no le genera un beneficio significativo para someterlo al riesgo del trasplante. O porque tiene alguna enfermedad previa, oncológica, donde se podría agravar si se le empiezan a dar drogas que debe recibir contra el rechazo. Entonces, hay algunos criterios, o porque está padeciendo alguna enfermedad infecciosa aguda, donde nuevamente le vamos a dar tratamiento inmunosupresor y va a generar una disminución de las defensas y pone en riesgo la vida del paciente. Claro. Estos son criterios de exclusión médicos. No hay criterios en general que aborden la exclusión definitiva si no son médicos. María del Carmen, hablemos de la otra parte ahora, ¿no? De la vida después del trasplante. Me he encontrado con que hay personas que ocultan su condición de trasplantados para evitar formas de discriminación, como puede ser, en mi empresa no lo recibo porque ha sufrido un trasplante, porque he recibido un trasplante o situaciones así. ¿Existe algo de esto, discriminación, o qué se puede decir respecto de la vida posterior a un trasplante para las personas que conviven con un trasplantado o que se van a encontrar en la vida con trasplantados? Sí, en general nosotros no hemos recibido y no conocemos de una situación de discriminación hacia el trasplantado. En verdad no debemos ser ajenos a la situación social, cultural y económica de nuestro país, en el cual efectivamente hay una situación de mayor vulnerabilidad en el caso de algunas personas. Pero la condición del trasplantado no le genera una situación de discriminación, no debería, podría ser denunciado y en ese caso tiene que ser ingresado. La condición de trasplantado no le quita ningún derecho, muy por el contrario, y además también es interesante decir que en nuestro país hay una ley que de protección integral del paciente trasplantado y en lista de espera, que le garantiza todos los derechos y sobre todo, más que en el trabajo, el tema de que hay que garantizar al trasplantado es el tratamiento de por vida, porque a veces puede ser que recibe el trasplante cuando es joven, tiene una situación en general o tiene la obra social de los padres, o bien luego tiene una cobertura determinada, pasa el tiempo, 10 años, 15, y llega a perder, no trabaja, se jubila y puede
cambiar su cobertura. Entonces, el paciente trasplantado sí tiene que tener garantizada la posibilidad de estar siempre bajo el control del equipo que lo trasplantó. El otro derecho es elegir ese equipo de trasplante y el tercero es recibir la medicación integralmente y de por vida. Y esto sí, esta ley lo establece y nosotros desde el INCUCAI, nuestra área social, como los CUCAI de las provincias, avalan, defienden y ayudan para que los pacientes trasplantados puedan aplicar esta ley. No es un problema de discriminación en cuanto al trabajo. A veces es generarles las mejores garantías y facilidades para recibir sus drogas. Doctora Baqué, con el tiempo transcurrido ya, la sociedad está acostumbrada a la presencia del trasplante, de las ablaciones y demás, la ciencia evoluciona. ¿Se podría pensar en cambiar la legislación, ampliar un poco más el umbral respecto de los donantes vivos de este tipo de experiencias? Hay casos conocidos, ¿no? El caso de Jorge Lanata, el caso de Sandra Mianovich, situaciones como estas, ¿no? ¿No son un espejo o una demostración de que se puede ampliar un poquito la posibilidad de este tipo de tratamientos, de operaciones? Doctora Baqué, con el tiempo transcurrido ya, la sociedad está acostumbrada a la presencia del trasplante, de las ablaciones y demás, la ciencia evoluciona. ¿Se podría pensar en cambiar la legislación, ampliar un poco más el umbral respecto de los donantes vivos de este tipo de experiencias? Hay casos conocidos, ¿no? El caso de Jorge Lanata, el caso de Sandra Mianovich, situaciones como estas, ¿no? ¿No son un espejo o una demostración de que se puede ampliar un poquito la posibilidad de este tipo de tratamientos, de operaciones? El primer concepto para decir es que nuestra ley es muy buena. Ajá. Ningún proceso que depende de la decisión de la concientización de la sociedad se logra a través de una ley. Lo que se necesita es trabajar sobre la educación y sobre la cultura de una sociedad hacia la donación. Ahora, es verdad que, como toda actividad médica y desarrollo científico, va avanzando los umbrales. Claro. Se sabe que hay pacientes que aún teniendo un donante vivo relacionado, tienen alguna situación médica que hace que ese donante no pueda ser el donante indicado para este receptor. En esos casos, en el mundo lo que se realiza es una práctica que es el donante apareado o cruzado. Es decir, hay dos parejas, donante-receptor, que ambos receptores están en condiciones de recibir, ambos donantes quieren dar, pero no le pueden dar a su receptor concretamente. En ese caso, es un proceso que permitiría y beneficiaría al 1 o 2% de la lista de espera. Serían casos de pacientes que por distintas condiciones médicas no pueden recibir ese donante y que hay que habilitarlos para poder realizar el trasplante. Justamente se terminó de trabajar en el INCUCAI una nueva resolución con las comisiones asesoras para generar un procedimiento de donante cruzado que quede configurado con los mismos criterios en todo el país. ¿Es un caso parecido al de Lanata? El caso de... Sí, tuvo una donación cruzada y en función de criterios médicos como el de la persona que usted nos está nombrando, como otros, se incluyen y si se reúnen esos criterios se puede hacer una donación cruzada. Es importante decir que nuestra ley es bien selectiva, nuestros criterios son muy selectivos y solo se permite la donación entre vivos relacionados. Ha habido casos muy especiales, muy puntuales, en el cuales no tienen ese vínculo de consanguinidad,
pero realmente existe este proceso de la donación por el amor absoluto y no hay ninguna contra, porque esto es lo que uno tiene que evaluar y garantizar, que no haya ninguna violación de los derechos de ese donante. Y en esos casos entonces es donde nuestra misma ley prevé que sea la justicia, el juez, que analice los casos, que pueda comprobar que no existe ninguna otra contraprestación y que habilite la donación. Dejemos a la presidenta del INCUCAI de lado y cuando María del Carmen cierra su día y cada noche llega el momento del balance, ¿con qué pensamiento se va a cerrar la jornada? Todo lo que todavía tengo que hacer y mis 11.000 argentinos que dependen de que lo hagamos bien. En ese punto es imposible, nunca se cierra esto, nunca se alcanza la meta absoluta. Esa es mi responsabilidad y además el de poder lograr que el equipo que dirigimos, que realmente es gente extraordinaria, muy formada, se sienta totalmente alentado para que podamos seguir haciendo las cosas cada vez mejor.